Juan capítulo 15, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué grande es nuestro Dios, que Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, se dio a conocer y dio a conocer su vida, y que de esa manera se manifieste en nosotros, y a través de ese ejemplo de vida de Jesús, nosotros también adquiriéramos precisamente esa vida y pudiéramos en esta tierra, el tiempo que nos toca vivir, vivirlo de esa manera, quieta y reposadamente, manifestando una de las cosas tan importantes que son virtudes de Dios, y es el gozo de nuestro Señor Jesucristo lo manifestó. Por lo tanto, quiero detenerme en esta primera parte cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dice, estas cosas os he hablado. Me quiero detener ahí porque me puse a pensar qué cosas ha hablado Jesús. Es importante saber las cosas que Jesús habló a través de sus discursos, a través de la exposición, dando a conocer el reino de Dios. Pero por otra parte también no solo habló Jesús, sino que hizo muchos milagros, hizo mucha obra de parte de su Padre aquí en esta tierra, dando a conocer cuál es el significado de la vida del reino de su Padre, del reino de Dios, ¿no? Entonces Jesús les dice, estas cosas os he hablado. ¿Y cuáles son esas cosas que el Señor habló? Juan capítulo 21, vamos a irnos al versículo 25, el último. Y Juan dice allí, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muchas cosas habló Jesús, muchas cosas hizo el Señor, que si se tuvieran que haber apuntado no cabrían. Tantas cosas, hermano. Lo que tenemos a nosotros nos basta, nos es suficiente. ¿Sí? Entonces Jesús habló muchas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que habló Jesús? Ahí podemos ver solamente en el Evangelio de Juan 7 cosas importantes. Cuando dijo, yo soy, ese yo soy está en el Antiguo Testamento, y cuando Dios se da a conocer a Moisés y le dice, yo soy. Y Jesús aquí en este Evangelio, en 7 oportunidades, dice, yo soy el pan de vida. El pan que alimenta la vida del ser humano. También dice, yo soy la luz del mundo. Toda vida que esté alumbrada en Cristo, su vida es totalmente diferente y opuesta a cómo vive la sociedad y este sistema. Él dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta para que tú entres a ese lugar, a esa tierra prometida, a esa tierra de bendición, a esa tierra que fluye leche y miel. Él es esa puerta. Él dijo también, yo soy el buen pastor. Y el que oye al pastor es porque le conoce y se acerca y obedece. También Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que ha resucitado una vida nueva vive en este mundo. Jesús dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Estas cosas habló Jesús. También dijo, yo soy la vid. No es escaso Dios para hablar, pero para decirte cosas muy valiosas, cosas muy importantes, para que la tuviéramos en cuenta en nuestra vida y de esa manera podamos permanecer. No solo acercarnos a Jesús en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, sino
en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de abundancia. Y el secreto está en permanecer en Cristo. Y todo el que permanece en Él manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulos es el 5, el versículo 22. Y ahí podemos ver muchas características que manifiesta el Espíritu en todos aquellos que permanecen en Cristo. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y una de ellas es el gozo. Por eso Jesús es muy importante cuando dijo, he hablado ya todas estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas habló Jesús acerca de los 7 yo soy. Otra de las cosas importantes, que la permanencia en Él se va a manifestar el fruto. El fruto se va formando, va creciendo, se va desarrollando, pero ¿por qué lo hace? Porque está unida a la vid. Cuando no está unido y tu fruto a mitad de camino lo desprendes de la vid, ¿qué sucede? Se seca y no vale, se cae. Se cae. He visto en una oportunidad, estuvimos en un pueblo donde había un parque muy grande, y tenía árboles de naranjas y de mandarinas. Y era abundante lo que había, pero había mucho que a mitad de camino se desprendió de la rama y cayó al suelo. Y el suelo en los jardines estaban llenos de frutos secos, frutos que no llegaron a alcanzar la madurez. Y es una razón muy importante, porque no estaba unida al árbol. Y para que nosotros vivamos en ese fruto, manifestemos el fruto, es necesario la permanencia en Jesús. ¿Qué significa eso? Permanecer en aquello que Él ha hablado, en aquello que Él ha dado a conocer. Cuando permanecemos en esa palabra y vivimos en esa palabra, el fruto se va a manifestar siempre en nuestras vidas. El fruto del amor, del gozo, de la paciencia, de la bondad, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Contra todas esas cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, hermanos, podemos ver otra de las cosas que habló Jesús fue acerca del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, cuando escuchamos, prestamos oído a todo aquello que Jesús habló, que Jesús pronunció, que Él enseñó. Entonces, allí hay algo que se va a manifestar a causa de la permanencia, y es su gozo. Su gozo. Amén. Entonces, esta permanencia produce fruto, y para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Entonces, ¿qué significa el gozo? El gozo. Hay unos lo confunden con una alegría, con una sonrisa, está gozoso, decimos, ¿no? Pero el gozo es algo muy distante, es algo diferente a una alegría. La alegría es pasajera. La alegría se manifiesta en un momento determinado porque has visto algo, a alguien, has visto, a lo mejor vemos a un familiar después de hace mucho tiempo, ¿y qué te produce? Una alegría profunda, ¿no? He conocido a veces en este caminar de la vida, por ejemplo, cuando los esposos se separan por un periodo, se va a otra ciudad a trabajar, luego vuelven, y en esa despedida, ¿no? Ese desprendimiento, hay dolor, hay pena, hay tristeza porque te separas, pero cuando vuelve, ¿qué produces? Alegría de volverlo a ver. Pero esa alegría, luego en el transcurrir de los días, de las semanas, ya hasta dices, te cansas de verle.
al marido. Ahí paran o la discusión o el pleito, tal, ¿y dónde está? Es que fue una alegría pasajera. Sin embargo, el gozo se manifiesta de una manera distinta. El gozo en la escritura lo encontramos, por ejemplo, en el griego. En el griego la palabra es chará. Chará. ¿Y qué significa? Significa una longanimidad, o sea, una largura de ánimo. El gozo significa paciencia. El gozo significa soportar. El gozo significa tener aguante. El gozo también significa ser sufrido cuando las pruebas, cuando las circunstancias te están sacudiendo en la vida. Eso es el gozo. Y en el hebreo podemos decir que es ceñir, fortalecer, es una fortaleza. Significa fortificar, fuerte, inexpugnable. Es un peñasco o un refugio. Ese es el gozo que se manifiesta en hebreo. Y la palabra es maos, maos. Entonces, cuando digo que en hebreo significa maos, ahora lo vamos a ver porque en Nehemías esa palabra es manifiesta, ¿no? Por lo tanto, a través de su presencia, de la presencia de Dios, Él quiere y espera de nosotros que ese vínculo del gozo se manifieste fuertemente a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar del tiempo en el cual podemos estar viviendo o atravesando. El gozo no solo se manifiesta en los momentos de alegría, sino en los momentos de dificultad, en los momentos en los cuales la vida te está sacudiendo con fuerza, donde los problemas están presentes, donde la enfermedad vemos que no retrocede. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, dice la Escritura. El gozo es como un ancla, ¿no? ¿Han visto esos buques tan grandes que son hoteles prácticamente, donde hay piscinas, donde hay de todo? Es como una ciudad en un barco gigante. Pero eso tiene un ancla, y el ancla es pesada, pero no tiene la magnitud ni el tamaño del buque. Pero sin embargo, cuando esa ancla es soltada, ¿qué sucede? Que se clava en la tierra, en la arena, y ese buque se detiene. Y esa ancla lo puede sostener. Entonces, el gozo se manifiesta como un ancla. El gozo se manifiesta también como una conexión. Es una conexión. Es como que nosotros somos el enchufe, ¿no? El aparato, y el enchufe que está en la pared es a la cual se necesita estar conectado. Y nosotros tenemos que estar conectados a Dios mediante el gozo. El gozo. Entonces, viendo esto, la diferencia que existe entre la alegría y el gozo, la cual esta es pasajera y es momentánea, pero también el gozo he podido ver en la Escritura que esa manifestación de estar, en esa manifestación de fortaleza, esa manifestación, el gozo de vivir con esperanza y con gratitud delante de Dios, hay momentos en la vida en los cuales ese gozo se puede perder. Que no es voluntad de Dios, por supuesto, que Dios no lo quiere, por supuesto, pero que allí a través de estos hombres que puedo encontrar en la Escritura, puedo entender en la humanidad en la cual nosotros estamos, que este espíritu está en este cuerpo. Y por lo tanto, hay momentos en la vida que se atraviesa por dificultades, por problemas, y en algunos casos ese gozo se pierde y ese gozo se va. ¿Por qué? Porque vamos desconectándonos de la fuente de vida, ¿no? Voy a enumerar algunos ejemplos. El ejemplo de David. David, hay el Salmo 16:11, que dice la Escritura. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo.
en tu presencia hay plenitud de gozo. Él era, antes de ser rey, un pastor de ovejas, un trabajador de su padre. Y él salía con las ovejas, salía al campo a pastorear, a llevar al rebaño para que coma pastos. Y en ese transcurrir, en ese trabajo, él tenía una estrecha comunión con Dios. Él cantaba, él tocaba el instrumento, tenía una conexión directa. Y por eso que en tu presencia había una plenitud. Eso lo manifestaba una vida de devocional, una vida de intimidad con Dios, de comunión. Pero este mismo David, también en el Salmo 51:12, él le pide a Dios y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido y hay causas que nos hacen perder el gozo de nuestra salvación. Y una de las causas, y esta causa que veo en David, fue el pecado. Y es algo que David lo tapó y lo cubrió, pero tuvo que venir un profeta, ¿para qué? Para declarar palabra de Dios. Y es ahí donde fue confrontado y él llega a este salmo y en el cual se arrepiente y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Nehemías 8, versículo 10, dice así la palabra. Luego les dijo, ¿quién fue que les dijo? Nehemías, Esdras y los sacerdotes le dicen al pueblo. Luego les dijo, id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí está la palabra maoz, fuerza, fortaleza, una vida fortificada, una vida que está en un refugio donde nada le puede afectar. Y eso les dicen ellos. Pero ¿qué sucedió allí para que él suelte, libere esas palabras? Ese pueblo ya estaba en Jerusalén y estaba reconstruyendo la ciudad, estaba reconstruyendo las murallas. Y es ahí donde encuentran el libro de la ley, la palabra, y en una plaza, allí toda la multitud del pueblo que estaba trabajando, después de tanto tiempo, escucharon palabra de Dios. Y ellos exponiéndola, Esdras exponiendo la palabra. Y lo decían con tal sentido para que ellos sean abiertos sus oídos, su entendimiento y puedan saber que la palabra de Dios estaba hablando a su corazón. Y ahí traían recuerdos que por qué habían tenido que haber sufrido 70 años de cautiverio por la desobediencia, por haber hecho mal. Y también me imagino la alegría de saber que ya Dios había perdonado y que ellos estaban en su ciudad otra vez y reconstruyendo. Entonces es ahí donde les dicen estos hombres, venga, come, gózate, disfruta de este día del Señor. Ya no te entristezca porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Él ha sostenido todo el tiempo de cautiverio. Él les ha dado provisión. Esa es la fuerza, la fortaleza que has tenido en este tiempo para que soportes, para que aguantes y para que vuelvas a reconstruir tu ciudad. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice que Elías, después de haber estado y haber profetizado y después de haber hecho un milagro de parte de Dios, ¿qué ocurre con Elías? En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ante la amenaza de la mujer de Acab, Jezabel, ¿qué ocurre? Que él, después de haber hecho de parte de Dios tantos milagros, sintió miedo de esas palabras y huyó
y el gozo de su salvación era sacudida y sucumbida en él. Entonces podemos ver algunos ejemplos. El ejemplo del hermano del hijo pródigo. Conocemos esta historia del hijo pródigo. Aquel hijo el cual pidió a su padre su herencia. Un padre rico, un padre que tenía abundancia, pidió su herencia y se fue. Y vivió y despilfarró todo lo que tenía, hizo mal, hubo hambre en la tierra y se puso a trabajar en una finca cuidando cerdos. Pero él vuelve en sí, vuelve a su padre. ¿Y su padre qué hace? Su padre extiende los brazos, lo recibe, lo baña, lo viste, lo lava, le pone un anillo y dice, vamos a hacer una gran fiesta por ti. Pero ¿qué ocurre con el hijo? Con el segundo hijo. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 15. Lucas 15 del 25 al 32 está la historia, pero vamos a detenernos en el versículo... ¿Lucas qué? 15. Desde el versículo 25. Dice así la palabra, Lucas 15 del 25 al 32. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué sucedió con el hijo? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se encaprichó, hizo su berrinche, se enojó, porque este muchacho ha ido, ha despilfarrado todo, ahora vienes y lo recibes y le vas a hacer una fiesta. Eso es lo que había en el corazón de su hermano. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, te he servido por obediencia, en otras palabras. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, escucha, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero detenerme en la vida de este hermano, porque el padre le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y eso me da que pensar que muchas veces hemos sido salvados, vivimos en el Señor dentro de la congregación y a veces servimos por obediencia, sí, y es buena. Pero cuando servimos por amor es mucho mejor. Y este hijo, en otras palabras, no conocía a su padre. Y yo en algunos momentos, etapas en mi vida, he vivido así. No había gozo, pero estaba ahí. Y servía por obediencia. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos así dentro? Estamos permaneciendo, sí, pero el gozo no se ve por ningún lado, no se manifiesta. ¿Cuántas veces estamos a veces incluso pujando con nosotros mismos para estar presentes, para venir y reunirnos, para venir a orar, para venir a congregar y poder pasar una vida en el Señor saludable? Se hace ya
monótono, se hace algo, una práctica que, bueno, hay que hacerlo porque tengo que estar, porque siempre ha sido así. La rutina se apodera de nuestras acciones. Y este hombre precisamente estaba atravesando eso, porque estaba tan cerca del Padre. Pero la pregunta es, ¿estaba permaneciendo en el Padre? Porque podemos estar cerca, pero eso no quiere decir que el gozo esté manifestado en nosotros. Por lo tanto, encuentro diferentes ejemplos. Si me pusiera aquí a buscar, hay muchos ejemplos que podemos encontrar en la Escritura que se pierde el gozo por diferentes causas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de fe frente a la vida y frente a las circunstancias. Una actitud de fe, de poder saber con una conciencia clara de que Dios está conmigo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Hace 3 años, mi esposa y yo pasamos un episodio difícil con mi hijo a causa de una enfermedad muy grave y la verdad nos sentimos sacudidos por la circunstancia. Y por momentos decía, ¿qué hago? Señor. Pero le doy la gloria a Dios que Él producía en nosotros, dentro de nosotros, una fuerza que nos permitió pasar y sobrellevar esta situación. No éramos nosotros, era Dios quien estaba dándonos las fuerzas que necesitábamos para soportar aquel episodio. Doy la gloria a Dios, mi hijo se sanó. Pero qué importante, hermanos, es que ese gozo, esa manifestación de su gracia esté permaneciendo en nosotros a pesar de lo que estemos pasando. Necesidad económica, una necesidad económica o lo financiero, una necesidad afectiva, una necesidad laboral, una necesidad de papeles, de documentos, la que fuere. Pero el gozo tiene que estar siempre en nosotros. Esa manifestación de fuerza y de fortaleza, que a lo mejor no estaremos jajaja, jijiji, riéndonos, porque eso no es el gozo. Pero sí va a haber una paz interior y un soporte y un aguante. ¿Por qué? Porque mi vida y mi confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. El gozo, hermanos, una actitud de fe frente a las circunstancias. Sí digo que una actitud de fe, ¿por qué? Porque cuando estás atravesando el momento es que no ves por ningún lado lo bueno. Entonces tenemos que ver más allá de aquello que a nuestros ojos se ve. El Señor está conmigo. El Señor me dará las fuerzas. El Señor estará presente. Una actitud de fe. Y podemos ver en el apóstol Pablo, frente a esta circunstancia, porque él estuvo preso. Pero estando preso, él escribe 4 cartas, 4 epístolas a diferentes iglesias. Y en una de ellas habla acerca del gozo, del regocijo. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor. Esta es una actitud de fe. Pero Pablo, si estás enrejado, estás en una prisión. Físicamente estaba en una prisión, pero su alma, su espíritu estaba libre. Y eso necesitamos para acercarnos a Dios. Él desde esa prisión lo escribe. Allí podemos ver, hermanos, actitudes de fe. Jesús, por eso es que si volvemos nosotros a Juan, el capítulo 15, ahí podemos seguir con esta
segunda parte, porque estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor, el gozo de Jesús. Él quiere que nosotros seamos partícipes de ese gozo, que tiene que ver con su presencia. Sin embargo, la ausencia de Él, no hay gozo, no hay manifestación de gozo por ninguna parte. Pero el Señor dice, quiero que mi gozo esté en vosotros. Quiero que tú participes de mí. La permanencia en Cristo nos permite comer y beber de Él. La permanencia en Cristo nos permite disfrutar de su presencia y de su Espíritu en nosotros. Por eso que el domingo anterior habíamos hablado acerca de que no os dejaré huérfanos. No nos ha dejado huérfanos el Señor, no nos ha dejado solos, nos ha dejado su Espíritu. ¿Para qué? Para que ese gozo se manifieste en nuestras vidas a pesar de. Y ese gozo te va a llevar y te va a provocar a vivir en el Señor. Habíamos hablado el día de ayer en el ayuno, también cuando compartíamos acerca de esa presencia de Dios, y la presencia de Dios y su plenitud está sobre toda esta tierra, lo llena todo. La abundancia de Dios está presente. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está el Señor. Por lo tanto, naturalmente y humanamente pasamos periodos difíciles, por supuesto, en los cuales la tristeza se presenta y se manifiesta, donde el dolor está presente. Claro que sí, no somos de hierro, no somos de piedra, somos de carne y hueso, por supuesto que sí. Pero que esa largura y esa permanencia en ese estado no es bueno, no es saludable. Tenemos que creerle a Dios. Tu palabra dice, Señor, esto. Entonces yo me agarro a esa palabra y vivo en esa palabra. Un acto de fe a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo o atravesando. Entonces, ¿qué haremos? Si el fruto del Espíritu Santo está en ti, está en mí. Yo cuántas veces me he puesto a pensar, digo, wow, pero si la palabra dice que todos los que creen en ti, Señor, los que aceptan tu vida, tu reino, y nosotros cuando hemos pedido perdón por nuestros pecados, entonces tu Espíritu está. Pero ¿qué ocurre cuando la vida del Espíritu no es manifestada en una persona? Por falta de conocimiento. Por supuesto que puede ser por falta de conocimiento. Y Dios dijo, ¿no? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento no es intelectual, el conocimiento es una experiencia activa con Dios, con su Espíritu, porque te hace vivir esa experiencia de una manera diferente, hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es aquello que Dios ha traído a mi vida en estas semanas y puedo ver en Jesús, hermanos, que ese gozo era manifiesto. El gozo, a pesar de lo que Él vivió y atravesó, estaba firme. El gozo de Dios, el gozo de su Padre, era su fuerza, su fortaleza, y llegó a alcanzar su propósito y su objetivo, que era morir por toda la humanidad. Ese gozo lo manifestó hasta el último día aquí en esta tierra como un hombre de carne y hueso, pero que llegó a alcanzar aquella promesa. Y nosotros también tenemos que manifestar, a pesar de la lluvia, a pesar del desierto, a pesar de todo lo que podamos vivir en esta tierra,
porque la permanencia nos va a llevar a alcanzar ese propósito, ese objetivo, que es estar con el Señor, que Él es estar cara a cara con Él. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y que Dios nos guíe, nos ayude y nos dé esa iluminación de la Escritura. ¿Para qué? Para que manifestemos su vida y su persona en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo aquello que tú has hablado y nos has dado a conocer quién eres tú. Tú eres ese gran yo soy, el cual se ha valido de un cuerpo para bajar esta tierra y poder dar a conocer al Padre. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra te podemos conocer. Gracias, Señor, porque en ti es manifestado ese gozo permanente, ese gozo que es una conexión con el Padre, ese gozo que es un ancla, que a pesar, Señor, de aquello que podemos atravesar, tú estás con nosotros. Amado Dios, yo te ruego que nos ayudes a permanecer, porque ahí está el secreto del gozo permanente, permanecer en Cristo. Señor, gracias porque entiendo que la permanencia significa obediencia, obedecer a Cristo, obedecer su palabra, obedecer aquello que Él ya ha determinado desde la antigüedad para nosotros. Señor, queremos manifestar ese gozo, esa paz, Señor, que proviene de ti para que podamos vivir en esta tierra de una manera diferente, Señor. Ayuda a tu iglesia, levanta a tu iglesia, fortalece a cada uno, Señor, y que todos podamos vivir, Señor, en ese gozo y poder decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Padre, gracias. Queremos bendecirte en esta mañana y pedirte, Señor, pedirte sabiduría para saber cómo hacerlo, cómo vivir, Señor. Toda honra y toda gloria sea a ti, Señor, y oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.